tema de la disonancia cognitiva. Esto es una palabra así un poco rara, que decimos un poco qué significará esto de disonancia cognitiva. Bueno, cognitiva nos puede sonar a cerebro o a pensamiento igual, y disonancia es que algo no va bien, o que hay algo que no está en concordancia, ¿no? Por decirlo, que hay algo que no casa, que no encaja. El tema de la disonancia, que también es fundamental para las relaciones tóxicas, es cuando se crea un estado de, digamos, de dos cosas que no acoplan, ¿vale? Como por ejemplo, el típico es cuando tenemos dos pensamientos que no están de acuerdo entre ellos. Por ejemplo, tenemos el pensamiento, la creencia de yo soy un buen hijo, y luego por el otro lado no me apetece nada llamar a mi madre porque me va a dar la turra. Entonces esos pensamientos chocan entre ellos y crean un estado muy molesto para el ser humano. Al ser humano no le, recordar que al ser humano lo que le gusta es la coherencia, que las cosas tengan sentido. Crea una cosa no coherente. Es ¿cómo voy a ser muy buen hijo y luego a la vez no querer pasar tiempo con mi familia? Entonces eso lo que crea es lo que se llama un estado motivacional. Un estado motivacional es algo que te impulsa a actuar. Lo que quieres es que hagas cosas para que desaparezca ese malestar, lo que sea. Entonces generalmente hay dos opciones. O cambio una de las dos cosas o cambio la otra. Entonces puedo o bien decir, bueno, no, realmente no es ser mal hijo, no querer llamar a mi madre, eso es una muy típica, ¿vale? Ya están de acuerdo los dos pensamientos, me quedo tranquila, un autoengaño clásico. O la otra es, ostras, pues igual tengo razón y como soy un buen hijo voy a llamar a mi madre. Y esto ocurre igual con los comportamientos. Por ejemplo, yo creo que soy una persona muy sociable y estás en una fiesta y no te apetece hablar con nadie, eso te crea un estado que dices, no, hay algo que no encaja. Si crees que no eres sociable y además no hablas, estupendo, maravilla. Pero si dices, ¡buah, ser sociable es bueno y estoy aquí y no consigo hablar con nadie! Eso te crea un estado motivacional que dices, ¡puf, esto lo tengo que solucionar de alguna forma! Y o bien te pones a hablar con todo el mundo, te fuerzas, sales, etc. O bien dices, pues bueno, no, ser sociable no es tan importante. Entonces sí, es un ejemplo interesante porque la idea es, vale, la disonancia, la norma de cómo funciona el ser humano en general es que se tiene que acabar. Lo importante es cómo se acaba. Entonces, si por ejemplo tenemos una disonancia cognitiva muy grande con una relación tóxica, por ejemplo con el trabajo, en el sentido, yo creo que esto pasa y está pasando ahora mucho más en este siglo con todo el tema de la entrada de la mujer al trabajo, autónoma, independiente, que por una parte tengo esa creencia y por otra parte veo que en el trabajo pues me están tratando de una manera. Entonces se crea ahí un algo que se puede solucionar de dos formas, o cambiando tu conducta, me piro de aquí, o hago X o hago tal, o bueno, realmente pues no es tan importante esto de la autonomía, la mujer y tal, algo se tiene que hacer, y siempre se hace algo. Si os fijáis y pensáis en vuestros casos, decís, es verdad, siempre hago algo, o cierro pensamiento o muevo conducta, pero al final tiene que haber una especie de coherencia. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Y qué es lo adaptativo? Eso es lo que cabe preguntarse. Entonces yo diría, lo normal, y por lo que se suelen mantener las relaciones tóxicas, es lo que solemos hacer es un autoengaño. Es, bueno, no, pero realmente pues no son tan machistas en mi trabajo, seguramente lo que sea, ¿no? O por ejemplo, no, realmente me trata bien mi pareja, es una etapa, pum, reduzco la disonancia cognitiva. Cuando igual lo que tendríamos que hacer es poner unos límites un poco más, digamos, sanos y actuar de alguna manera. Entonces eso, ¿por qué es útil? Que es lo que digo un poco ahí la disonancia cognitiva, para saberlo. Para saber que esto está jugando en nuestra contra todo el rato y para darnos cuenta. Y para decidir, cada vez que nos pase una disonancia de este estilo, cómo quiero solucionarla. La puedo solucionar como yo quiera, pero ser conscientes que la gente en general, salvo que haga un escapismo brutal y huya un poco de esa disonancia siempre se mantiene ahí. Entonces, algo hay que hacer. Entonces, eso es una buena pregunta. ¿Qué hacemos con esa disonancia? Y ahí es donde un poco lo que hagamos es lo que generalmente nos llevará hacia un tipo de relación o hacia otra. Pero la disonancia como tal no podemos vivir de espaldas a ella. ¿De acuerdo? Vale, eso en cuanto a la parte de por qué existen, por qué se mantienen. Luego, la pregunta típica es ¿cómo sé si estoy en una relación tóxica? Si eso siempre son las preguntas. ¿Cómo sé si esto realmente es una relación tóxica o no lo es? Detección. A mí hay... Por ejemplo, el Power también os lo pasaré, no tengo ningún problema, es un Prezi, no un Power. Y ahí hay tres que me gustan muchísimo a mí, que son muy ilustrativas. Cuando tenemos una relación tóxica pasa algo que está estudiado y es muy común, que se llama la concreción de lo negativo y lo positivo es abstracto. Por ejemplo, si tenemos un curro que es muy, muy tóxico y nos pregunta un amigo, ¿qué tal en el curro? Somos muy capaces, esto está además consistentemente a lo largo de los años, o con nuestra pareja o con nuestra familia, somos muy capaces de decir las cosas negativas concretas. En plan, salgo de currar a la una, me pagan una miseria, etcétera, etcétera, lo que sea.
mi pareja pasa de mí, mi pareja me está llamando a todo eso, lo que sea, pero somos muy capaces de lo negativo de concretarlo. Y luego nos dicen, bueno, vale, bien, ok, pero sigues en esta relación. ¿Qué es lo positivo? Y ahí es donde la gente empieza a hacer abstracciones extrañas. Empieza, bueno, bien, está bien, hay que currar. Nadie sabe decirte muy bien qué tiene lo positivo con las cosas tóxicas. Mientras que con las cosas sanas, todo el mundo diría, buah, yo sé por qué mi mejor amigo, si es una relación sana, es mi mejor amigo. Pero con las cosas tóxicas, si alguna vez dudáis, ¿esto es tóxico o no tóxico? Preguntaros, ¿lo positivo podéis decir por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto? Si no podéis, empieza a ser mala señal. Es complicado. No, es que bueno, yo estoy bien ahora. Bueno, nadie sabe. Esa abstracción es muy chunga y nos delata mucho. Ese es un primer punto así guay. Otro, distintas personas, misma conclusión. Y esta es a mí uno que me gusta muchísimo. Si tenéis distintos amigos o vuestra familia es muy diferente a vuestros amigos y todos os dan un poco la misma dirección hacia el sitio. Ejemplo típico, una relación de amistad muy tóxica que te quita mucho tiempo, que solo quiere estar contigo por tu interés, y tu familia te dice, uff, esa persona es un poco chunga. Tus amigos que no tienen nada que ver con tu familia, que son de otro ambiente totalmente diferente, te dicen, yo creo que también. Otra amiga que tampoco conoce esta. Cuando las distintas personas de distintos sitios coinciden en lo mismo, sospechar. Suele haber ahí que nos encontramos una especie de autoengaño para nosotros, ¿vale? Muy, 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 muy grande, porque lo podemos ver a través de distintas fuentes. Y luego hay distintos indicios, lógicamente si hay abuso, lógicamente si están cualquiera de las faltas, si falta empatía, falta respeto, falta comunicación, sospecha también. Hoy porque es una charla de relaciones tóxicas, pero podríamos darle la vuelta a todo para que es una relación sana, al revés, ¿sabes? Si toda la gente de diferentes ámbitos te dicen, joder, este amigo cuida de ti, pues igual es bueno. El saber el origen de las cosas, esto es muy interesante. Esto en psicología, en consulta, pasa muchísimo. La gente quiere saber el porqué. Y además incluso la gente te viene con el porqué suyo. No, yo es que soy así, pues porque mi familia X, mi familia pues era el último de mis hermanos, nadie me hacía caso y precisamente pues eso, pues joder, me siento un poco más solo porque tuve esta experiencia traumática, porque tuve esto otro, ¿vale? Esto puede ser muy útil. El conocer el origen de por qué estamos en esa relación tóxica o por qué no, puede ser muy útil, pero es una trampa muy, 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 muy grande porque muchas veces lo utilizamos como una justificación, ¿vale? Es decir, en psicología yo creo que todo es útil si nos sirve para actuar y para hacer cosas en la dirección en la que queramos. Si nos sirve para quedarnos como estamos y no acabamos de estar contentos, sospechar de si eso es una herramienta guay o no. ¿Por qué? Por ejemplo, no, yo es que siempre acabo con personas súper dependientes porque mis padres se separaron y yo lo sé y sé que viene de ahí y he estado solo. Vale, ¿qué vas a hacer con eso? Con esa información. Evidentemente eso está ahí, eso es importante. Pero eso te va a servir para decir a ti, es que ya sé por qué me pasa, entonces, pues joder, ya tengo la explicación, pues me quedo tranquilo y me voy a lo mío. Eso es lo que hacemos muchísimas veces todos. La gente quiere saber el origen, pero quiere saber el origen no para actuar, sino para decir, bueno, joder, pues ya sé por qué soy así, me puedo quedar tranquilo, soy una víctima. Que hasta cierto punto es cierto, es decir, joder, si lo has pasado muy mal en ciertos momentos, te mereces pues ese cuidado y ese cariño especial. Pero cuando os sorprendáis a vosotros mismos haciéndolo, sospechar un poco. Decir, vale, esto lo estoy haciendo para decir, pues era por mi padre y tal, voy a hablar con mi padre. O lo estoy haciendo para, bueno, bien, ya sé por qué soy, me quedo tranquilo y no me siento tan mal por ser así. Eso es la trampa de la autojustificación o el saber el origen, pero es una trampa muy sutil que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces hay que saber un poco el por qué hacemos esto, ¿vale? Hay una pregunta muy, muy, muy interesante y son las últimas que vamos a centrarnos, que el tema de la exposición, que eso es, vale, ya sé que esto es una relación tóxica, ya sé por qué se crean, por lo que hemos comentado del tema evolutivo, ya sé por qué son adictivas, perfecto. Tengo indicios de que es una relación tóxica, vale, ¿qué hago? Todo esto está muy bien, todo esto es muy divertido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tienes que salir y tendrás distintos métodos de salir, pero lo que suele ser lo más recomendable es, bueno, lo primero, por supuesto, asegura tu seguridad. Eso, joder, no tendría que decirlo, pero a veces cuando tenemos una relación muy complicada, pues lo primero es asegurarte que no te vaya a pasar nada, medidas legales, todas las que hayan, y luego a partir de ahí lo que tienes que ser consciente es que tienes que salir exponiéndote. Hoy en día prácticamente todas las terapias, las que funcionan, no la magia de los sueños y ese tipo de cosas, sino las cosas que funcionan en terapia, se basan todas, o por lo menos todas tienen un componente muy guay de exposición. Exposición significa sencillamente vas a eso, lo haces. ¿Qué es lo que más te molesta?
tienes que ir. Esto, todas las terapias que habréis oído, cognitivo-conductual, mindfulness, aceptación, todo al final es, vale, no me apetece lo más mínimo dejar a esta persona porque si la dejo, pues me quedo sin mi droga y sin mis hormonas y ya sé además que además son los más adictivos por el refuerzo variable y además estoy predispuesto por la evolución a estar jodido. Lo que menos me apetece es exponerme a ese dolor, exponerme a ese sufrimiento, exponerme a ese síndrome de abstinencia. Es precisamente lo que hay que hacer. No se le puede dar la vuelta. O sea, lo que se tiene que hacer es directamente ir y hacerlo. Como quien va al gimnasio, pues evidentemente el primer día no levantarás nada, no correrás nada, no sabrás tocar nada de este instrumento. Tienes que ir de cabeza, directo. Y aquí es donde hacemos la distinción entre tres tipos de conducta. Conductas de exposición o aproximación, que las tenemos ahí, que es voy, ¿qué es lo que menos me apetece pero que sé que me hace muchísimo daño? Borrar a esta persona del WhatsApp, pues la borras. O sea, lo que menos te apetezca, la borras. Lo que tengo que hablar con mi jefe para que me suba el sueldo, es que, pero igual me tira, igual tengo que hablar para que me den este cambio a este otro país. Es lo que tienes que hacer. Es justo el punto que te está manteniendo en ese síndrome de abstinencia continuo. Entonces, lo que tenemos que hacer es aproximarnos lo máximo posible. Muchas veces lo que hacemos es lo contrario, evitarlo. Hacemos conductas de evitación, que es, hago lo contrario. No solamente no hablo con mi jefe, sino que además no me acerco a él para no tener que enfrentarme a eso, no sentirme mal por no hacerlo, etc. Una conducta de evitación que lo que hace es que se mantenga todo. Y luego, además, hay una cosa muy interesante y muy curiosa, son las conductas de seguridad. Por ejemplo, si a mí lo que me da palo es hablar en público delante de todos, cojo la botella de agua y me siento más seguro. Y esto lo que hace es que yo me sienta más seguro, puedo dar la charla, pero lo que hace es que disminuya la eficacia de la exposición. Evidentemente no somos perfectos y todos necesitamos como un poquito a veces de ayuda para exponernos. Ejemplos típicos de conductas de seguridad. Si te da miedo que te dé un ataque de pánico al hablar, llevo unas pastillas en el bolso, por si acaso. No me las tomo, pero las llevo, sé que están ahí, eso me tranquiliza. Eso lo que hace es que la exposición sea menos efectiva. O todas estas conductas que nos permiten tranquilizarnos ante una exposición de algo que nos dé miedo, eso suelen ser conductas de seguridad todo el rato, que lo que hacen es restarle eficacia a la exposición. La exposición lo que hace es acostumbrarnos al malestar que nos genera el salir de cualquier tipo de relación tóxica, porque va a haber malestar, y sencillamente yo al final lo acabo viendo una especie de conclusión de una balanza. Muchas veces todos en la vida tenemos como las cosas que nos hacen daño, bien sea una relación tóxica, bien sea lo que sea, y nosotros mismos. Siempre están esas dos cosas en la balanza y siempre tendemos a, vale, voy a centrarme en las cosas que me hacen daño para que me hagan menos daño. Voy a intentar solucionar que no me moleste tanto esto, que no sufra tanto por esto. Y eso muchas veces no podemos controlarlo, la mayoría de las veces no, por lo que os he dicho antes, porque es evolutivo, porque estamos diseñados y porque así es como funciona el ser humano. Es una lástima, pero es lo que hay un poco. Lo que sí que podemos hacer es centrarnos en nosotros mismos en el sentido de, vale, si yo aprendo a exponerme, seguramente esto que me hace 10 de daño y yo soy 10 de fuerte, esto va a seguir haciendo 10 de daño siempre. Pues un poco lo que hay, a la gente nos duele estas cosas, estamos diseñados para que nos duelan. Pero lo que podemos conseguir es exponiéndote poco a poco, yendo a terapia, hablándolo con la gente, no recayendo todo el rato en típicas actuaciones que sabemos que en el fondo nos están haciendo mal. No vamos a hacer, es una mentira, quien nos diga que esto va a doler menos, os está vendiendo algo, que no, va a doler lo mismo. Lo que sí que va a pasar es que vosotros seréis muchísimo más fuertes, entonces si esto os hacía 10 de daño, vosotros ahora tendréis 50.000 de fortaleza. Os seguirá haciendo 10 de daño, siempre sigue haciendo daño. Esos pensamientos no se van, ¿sabes? Hay metáforas de videojuegos. Pero la realidad es que nosotros sí que nos podemos, y es donde creo que tenemos que apretar todos un poco, porque es algo que sí que podemos controlar. Nosotros sí que podemos controlar si vuelvo a hablar, si hablo o no hablo con mi jefe, si tengo la conversación con mi padre que creo que tengo que tener porque nunca he tenido, y soy auténtico de esta forma. Entonces, esas cosas sí que las podemos controlar. Lo que no podemos controlar es el daño que nos hace a nosotros mismos todo el tema de, pues bueno, la toxicidad en las relaciones y los síntomas de abstinencia cuando nos dejamos una relación o nos dejamos otra.